A las 5:30 de la madrugada, cuando todo parecía transcurrir como una jornada de vigilancia más, un joven suboficial apostado en el centro de información de combate de una embarcación de la Armada estadounidense observó cómo su pantalla de radar comenzaba a llenarse súbitamente de 6 nuevos contactos. No se trataba de buques mercantes ni de barcas pesqueras. Las firmas electrónicas y los patrones de formación revelaban de inmediato su naturaleza: navíos de guerra hostiles. Su mano se detuvo sobre la alarma de cuartel general mientras procesaba lo que sus ojos estaban contemplando. Fuerzas navales venezolanas se habían posicionado deliberadamente justo en la trayectoria de tránsito del grupo de ataque del portaaviones estadounidense Abraham Lincoln, en aguas internacionales. Esto no constituía un error de navegación ni un encuentro fortuito. Se trataba de una demostración calculada de fuerza por parte del gobierno venezolano, diseñada para desafiar las operaciones navales norteamericanas en el Caribe. Lo que los comandantes venezolanos no podían apreciar completamente desde sus puentes de mando era la profunda asimetría que estaban a punto de enfrentar. La decisión tomada en Caracas aquella mañana de confrontar a uno de los superportaaviones de propulsión nuclear de Estados Unidos con apenas una fracción de su flota operativa revelaría pronto las crudas realidades de la guerra naval del siglo XXI. El USS Abraham Lincoln por sí solo representa una ciudad flotante de 100.000 toneladas que transporta aproximadamente 5.000 efectivos y 75 aeronaves. Para dimensionar esto adecuadamente, esta única nave desplaza más agua que toda la flota de superficie operativa de la Marina venezolana combinada. Sin embargo, alguien en la cadena de comando venezolana había autorizado esta confrontación, creyendo que una muestra de determinación podría de algún modo compensar las desventajas tecnológicas y numéricas que enfrentaban. En los primeros 90 segundos tras ese contacto radar inicial, cada oficial y tripulante a bordo de las naves estadounidenses se dirigía hacia sus estaciones de combate. Lo que aparecía en las pantallas de radar venezolanas como un objetivo masivo y solitario era en realidad el núcleo de una red defensiva multicapa que ya había comenzado a rastrearlos desde dimensiones que ni siquiera habían considerado. Los 6 buques venezolanos se organizaron en lo que analistas militares describirían posteriormente con ambigüedad diplomática como excepcionalmente audaz o peligrosamente imprudente, dependiendo de si hablaban en público o en privado. Liderando esta fuerza de interceptación se encontraba la fragata Almirante Brión, una embarcación modificada clase Lupo de 3.200 toneladas que Venezuela había adquirido de Italia durante la década de 1980. Nombrada en honor a un héroe de la independencia venezolana, Pontentin navío representaba el combatiente de superficie más capaz en la Armada venezolana. Respaldando al Almirante Brión, navegaban 4 patrulleras clase Guayqueri Margariteño, embarcaciones rápidas y maniobrables diseñadas para defensa costera y operaciones de patrullaje, pero carentes de los sistemas defensivos y la autonomía necesarios para operaciones sostenidas contra adversarios de nivel equivalente. Completando la formación se hallaba una sola corbeta clase Constitución, que añadía potencia de fuego adicional, pero no cambiaba fundamentalmente la ecuación táctica. Si este análisis te está mostrando una perspectiva que nunca habías considerado, dale me gusta y suscríbete para más contenido de estrategia militar real. Cada uno de estos buques portaba misiles antibuque Otomat, armamento de diseño italiano que había sido vanguardia cuando se introdujo en los años 70. Con un alcance máximo de aproximadamente 180 kilómetros, alrededor de 97 millas náuticas, estos proyectiles representaban una amenaza genuina para cualquier embarcación que pudieran impactar. No obstante, 4 décadas de evolución tecnológica habían transformado la guerra naval de formas que volvían estas armas progresivamente vulnerables ante las contramedidas modernas. Las naves venezolanas habían partido de su puerto base en Puerto Cabello bajo órdenes directas desde Caracas que dejaban escaso margen para interpretaciones alternativas. Demostrar soberanía nacional y no ceder ante presión estadounidense bajo ninguna circunstancia. Para los comandantes a bordo de aquellos buques, esto significaba poner sus embarcaciones y tripulaciones en peligro para realizar una declaración política. ¿Comprendían la asignación?
pero lo que no podían visualizar desde sus pantallas de radar y lo que su liderazgo político quizás no les había informado completamente, estaba por cambiar fundamentalmente el panorama táctico. La formación venezolana poseía una ventaja significativa. Operaban relativamente cerca de sus aguas territoriales, lo cual significaba que teóricamente podían solicitar apoyo aéreo basado en tierra o activos navales adicionales si fuera necesario. Sin embargo, esta ventaja era mayormente teórica. La Fuerza Aérea de Venezuela había estado luchando con problemas de mantenimiento y escasez de repuestos durante años, limitando su disponibilidad operacional. Sus submarinos restantes permanecían atracados para reparaciones. Los navíos en esta confrontación representaban una porción sustancial del poder naval inmediatamente disponible de Venezuela. En el instante en que los buques venezolanos fueron detectados, los destructores de misiles guiados clase Arleigh-Burke, USS Porter y USS Carney activaron sus sistemas de radar AN/SPAS-1D. Estos masivos radares de matriz en fase, con sus distintivas caras octagonales, representan uno de los sistemas de búsqueda aérea y de superficie más sofisticados jamás desplegados en el mar. Dentro de 3 segundos tras la activación, cada embarcación venezolana se había convertido en un blanco rastreado en la red del sistema de combate Aegis. Para comprender la magnitud de esta brecha tecnológica, resulta fundamental reconocer qué es realmente Aegis. El sistema de combate Aegis no es simplemente un radar o un arma. Es una red integrada que combina sensores, computadoras, pantallas de visualización y armamento en un único sistema cohesivo. Puede rastrear simultáneamente más de 100 objetivos mientras guía docenas de misiles estándar SM-2 con precisión notable hacia alcances que superan los 170 kilómetros, más de 90 millas náuticas. El sistema actualiza su panorama táctico y evaluaciones de amenazas cada fracción de segundo, priorizando amenazas automáticamente y calculando soluciones de enfrentamiento óptimas. Los operadores humanos pueden intervenir y anular el sistema, pero en numerosos escenarios, Aegis puede detectar, rastrear, priorizar y enfrentar amenazas más rápidamente de lo que el tiempo de reacción humano permitiría. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún análisis táctico como este. En contraste, los navíos venezolanos estaban equipados con radares de búsqueda aérea británicos DA-08 obsoletos, que databan de los años 70. Estos sistemas ni siquiera podían detectar confiablemente amenazas volando a baja altura más allá de 60 kilómetros, aproximadamente 32 millas náuticas, y carecían del poder de procesamiento para manejar múltiples objetivos simultáneos efectivamente. Los operadores de radar a bordo de aquellas embarcaciones estaban esencialmente intentando librar una batalla del siglo XXI con herramientas del siglo XX. La brecha tecnológica no se medía en años, sino en generaciones completas de evolución bélica. Cada destructor estadounidense en el grupo de ataque portaba 96 celdas de sistema de lanzamiento vertical, cada una capaz de contener diferentes tipos de misiles. Misiles de crucero de ataque terrestre Tomahawk para impactar objetivos a cientos de millas tierra adentro. Misiles de defensa aérea SM-2 para proteger la flota de aeronaves y proyectiles. Y armamento antisubmarino ASES-ROC para amenazas submarinas. El sistema Aegis ya había calculado soluciones de disparo para los 6 buques venezolanos antes de que sus comandantes siquiera se percataran de que habían sido detectados. Estas soluciones se actualizaban continuamente, incorporando cambios en rumbo, velocidad y posición relativa. El sistema evaluó la probabilidad de eliminación para cada objetivo, en este escenario superando el 95% para las 6 embarcaciones, y determinó el número óptimo de misiles a asignar para asegurar la destrucción. Lo que hacía este momento particularmente peligroso desde una perspectiva estratégica era que los operadores de radar venezolanos no tenían indicación alguna de que ya estaban fijados, apuntados, y potencialmente podrían ser eliminados antes de que sus propios sistemas de armas siquiera completaran sus secuencias de localización. En la guerra naval moderna, el lado que detecta primero frecuentemente vence de manera decisiva, y los estadounidenses habían logrado dominio de detección en segundos tras el contacto inicial.
mientras la confrontación de superficie se desarrollaba a plena vista de los sistemas de radar de ambos bandos. Una dimensión completamente diferente de guerra naval se desplegaba bajo las olas, una que las fuerzas venezolanas no podían detectar ni contrarrestar. Un submarino de ataque clase Virginia se había posicionado perfectamente entre la formación venezolana y su base naval más cercana. Estos submarinos representan la vanguardia de la tecnología de guerra submarina, con cada unidad costando aproximadamente 3.450 millones de dólares y incorporando capacidades que vuelven los buques de superficie progresivamente vulnerables en la guerra moderna. Los submarinos clase Virginia son impulsados por un reactor nuclear que proporciona alcance y resistencia virtualmente ilimitados, limitados únicamente por suministros de tripulación y necesidades de mantenimiento. A diferencia de los submarinos diésel eléctricos, que deben emerger periódicamente o usar snorkel para recargar baterías, un submarino clase Virginia puede permanecer sumergido durante meses consecutivos, moviéndose silenciosamente a través de las profundidades a velocidades que superan 25 nudos. Su suite de sonar representaba varias generaciones de avance más allá de cualquier cosa que la Armada venezolana pudiera desplegar. El sonar submarino moderno puede detectar y clasificar otras embarcaciones a distancias asombrosas, bajo las condiciones oceánicas adecuadas. El submarino podía escuchar la firma sonora distintiva de los motores diésel venezolanos desde 200 kilómetros de distancia, mientras permanecía completamente silencioso, utilizando tecnología avanzada de propulsión por bomba de chorro que produce firma acústica mínima. Comparte este video si estás aprendiendo algo que nunca te habían contado sobre confrontaciones navales reales. Esta ventaja acústica es difícil de exagerar. En guerra submarina, el bando que escucha primero usualmente sobrevive, y el bando que permanece inaudible mantiene la iniciativa táctica. La Armada venezolana técnicamente opera dos submarinos tipo 209 de construcción alemana, embarcaciones capaces en las manos correctas. Sin embargo, ambos habían estado atracados por problemas de mantenimiento desde 2019, paralizados por falta de repuestos y pericia técnica, un problema común para naciones que operan equipo militar complejo adquirido de proveedores extranjeros. Esto significaba que los estadounidenses tenían dominio submarino completo sin enfrentar amenaza subsuperficial creíble alguna. El submarino clase Virginia portaba 12 misiles de crucero Tomahawk en sus tubos de lanzamiento vertical, además de 25 torpedos pesados Mark 48 AZ de capacidad avanzada. Cada torpedo Mark 48 pesa más de 3.500 libras, porta una cabeza explosiva de alto poder de 650 libras y puede viajar a velocidades que superan 55 nudos. Un solo impacto de una de estas armas podría partir una fragata por la mitad, y el submarino portaba suficientes para enfrentar cada objetivo de superficie múltiples veces. Su comandante ya había identificado posiciones de disparo óptimas y calculado rutas de escape, aunque sinceramente esperaba que esas soluciones tácticas permanecieran como ejercicios teóricos en lugar de convertirse en órdenes operacionales. La posición del submarino le otorgaba líneas de ataque claras sobre los 6 buques venezolanos, mientras mantenía profundidad adecuada y posicionamiento para evasión rápida si fuera necesario. Pero aquí está la parte de esta historia que revela cuán completamente los estadounidenses habían dominado esta situación desde el principio absoluto. Ese submarino había estado rastreando los navíos venezolanos durante 72 horas antes de que siquiera intentaran su bloqueo. Inteligencia estadounidense había detectado los preparativos, identificado las embarcaciones siendo alistadas para zarpar y posicionado activos para monitorear y, si fuera necesario, responder a lo que el gobierno venezolano estaba planeando. Los comandantes venezolanos en aquellos buques de superficie no tenían idea de que habían sido seguidos por un cazador invisible durante 3 días completos antes de realizar su movimiento audaz hacia aguas internacionales. Nunca estuvieron operando con el elemento sorpresa o iniciativa táctica. Simplemente no lo sabían todavía. Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué opinas de estas estrategias militares. Mientras el alba se extendía sobre el Caribe,
Las líneas telefónicas seguras entre el Ministerio de Defensa venezolano en Caracas y el almirante Brión comenzaron a recibir llamadas progresivamente frecuentes y progresivamente frenéticas. Informes de inteligencia fluyendo hacia la capital estaban pintando un panorama que divergía dramáticamente de cualquier escenario optimista que hubiera sido presentado al liderazgo político cuando esta operación fue autorizada. Asesores militares rusos integrados con fuerzas venezolanas, Rusia ha sido un proveedor mayor de armas y socio militar para Venezuela durante años. Estaban supuestamente urgiendo desescalamiento inmediato después de que su propio reconocimiento satelital confirmara la composición completa del grupo de ataque del portaaviones estadounidense. Estos asesores comprendían algo que el liderazgo político venezolano quizás no había apreciado completamente. Esta no era una confrontación entre fuerzas aproximadamente iguales, donde determinación y coraje pudieran marcar una diferencia. Era un desbalance profundo en cada categoría mensurable de guerra naval. Los números contaban una historia severa. El presupuesto de defensa completo de Venezuela para 2024 se situaba en aproximadamente 438 millones de dólares, menos que algunos sistemas de armas individuales a bordo de embarcaciones estadounidenses. Un solo grupo de ataque de portaaviones estadounidense representa más de 30.000 millones de dólares en activos combinados y cuesta aproximadamente 6,5 millones de dólares por día operar. El USS Abraham Lincoln por sí solo cuesta más que el gasto militar anual de Venezuela construir y mantener. El cálculo político que había sido realizado en confortables oficinas gubernamentales, quizás durante presentaciones enfatizando orgullo nacional y soberanía, estaba súbitamente confrontando las realidades matemáticas de la guerra naval moderna. El círculo íntimo del presidente Maduro supuestamente comenzó a comprender que esta confrontación no podía posiblemente ser presentada como victoria si incluso un solo navío venezolano resultaba dañado o hundido. La pérdida de embarcaciones y, más importante, vidas de marineros venezolanos sería un desastre político domésticamente y una vergüenza internacional. Oficiales navales venezolanos de alto rango, los profesionales que comprendían estas realidades técnicas mucho mejor que designados políticos, estaban supuestamente presentando informes de escenario de peor caso al liderazgo civil. Sus evaluaciones estimaban que la fuerza bloqueadora completa podría ser neutralizada en menos de 7 minutos si las hostilidades realmente comenzaban. 7 minutos desde el primer disparo hasta la misión completa de eliminación de los 6 buques venezolanos. Estos oficiales enfrentaban una situación imposible. Ordenados, hacia una confrontación que sabían era inganable, pero incapaces de retirarse sin ser acusados de cobardía o deslealtad. Lo que no anticipaban era cómo sus propios comandantes en el mar eventualmente resolverían esta situación imposible mientras permitían a todos los involucrados salvar las apariencias. Dale me gusta si este nivel de análisis te parece valioso y quieres que sigamos creando este tipo de contenido. A las 05:47 horas, más de una hora dentro de este tenso enfrentamiento, una de las patrulleras venezolanas clase Guayqueri cometió un error crítico de juicio que llevó a ambas naciones a segundos del combate real. Un oficial de armamento a bordo de la patrullera tomó la decisión, ya sea por iniciativa propia, siguiendo órdenes, o simplemente por malentendido de las reglas de enfrentamiento, de activar el radar de control de fuego de su nave. Este sistema, distinto del radar de búsqueda usado para detección y navegación, está específicamente diseñado para proporcionar los datos de localización precisos necesarios para guiar misiles hacia sus objetivos. El radar de control de fuego iluminó el USS Abraham Lincoln, bañando el portaaviones masivo en emisiones electromagnéticas que inmediatamente lo identificaron como embarcación apuntada. En protocolos de guerra naval y derecho marítimo internacional, esta acción es considerada un paso por debajo de disparar realmente un arma. Representa intención hostil clara e inequívoca y justifica una respuesta defensiva inmediata bajo la mayoría de reglas de enfrentamiento. Para comprender por qué esto es tan serio, imagina a alguien apuntándote con un arma cargada y quitando el seguro. No han jalado el gatillo todavía, pero la amenaza es inmediata e inconfundible. La suite de guerra electrónica del destructor estadounidense
detectó la emisión de radar en microsegundos. Las computadoras procesan estas señales mucho más rápido de lo que la percepción humana opera. Dentro de 8 segundos, un marco temporal increíblemente comprimido para eventos que determinarían si esta confrontación terminaba pacíficamente o descendía al combate, varias cosas sucedieron simultáneamente. El USS Porter activó automáticamente contramedidas electrónicas diseñadas para bloquear o engañar misiles entrantes. Sus propios sistemas de control de fuego fueron activados, logrando fijación de misiles sobre los 6 buques venezolanos. Los datos de amenaza fueron transmitidos automáticamente a cada plataforma en el grupo de ataque del portaaviones, actualizando su panorama táctico y preparándolos para respuesta coordinada. Los sistemas defensivos del portaaviones pasaron a estado de alerta completo, activando sistemas de armas de acercamiento cercano y preparando medidas de guerra electrónica. Suscríbete y activa todas las notificaciones para análisis militares que te muestran lo que realmente sucede en estas confrontaciones. 4 cazas, FA-18, Super Hornet posicionados en la cubierta en estado de alerta preparada, literalmente sentados en las catapultas con pilotos en las cabinas listos para lanzamiento inmediato, fueron autorizados para despegue en segundos. Pilotos de patrulla aérea de combate ya en el aire, volando círculos protectores alrededor del grupo de ataque del portaaviones, recibieron reglas de enfrentamiento actualizadas por canales de radio seguros. Se les otorgó autorización de armas libres pendiente, confirmación de intención hostil, significando que podían disparar sin solicitar permiso adicional si confirmaban que los buques venezolanos estaban lanzando un ataque. Sus dedos literalmente se cernían sobre botones de liberación de armas mientras monitoreaban frecuencias tácticas, esperando la orden que los comprometería al combate. El incidente completo duró 22 segundos antes de que el radar de control de fuego venezolano se apagara, ya sea por realización pánica de lo que acababan de hacer órdenes de su comandante o intervención desde Caracas. Quizás nunca lo sabremos con certeza. Esos 22 segundos representaron el momento más cercano al disparo real de armas en esta confrontación completa, y ninguna de las naciones llegó hasta el final de ese precipicio que hubiera cambiado todo para siempre.